En este video vamos a trabajar con las aplicaciones de los vectores en el plano. Entre las más importantes están aquellas en las que intervienen las fuerzas. Como recordarán, en la clase anterior hemos dicho que la fuerza es una magnitud vectorial. Queda entonces definida por estos elementos que debemos tener presentes. El punto de aplicación es el lugar concreto sobre el cual actúa la fuerza. El módulo se corresponde con la longitud del vector. La dirección, la línea sobre la que se dibuja el vector. Y el sentido se indica con la punta de la flecha. El sistema de fuerzas concurrentes es aquel sistema en el cual actúan dos o más fuerzas en un punto, como lo podemos ver en este gráfico. La fuerza A y la fuerza B actuadas sobre un punto. La resultante del sistema de fuerzas no es ni más ni menos que la suma de las fuerzas. Es decir, vamos a sumar las fuerzas tanto analítica como gráficamente, de la misma forma que lo hemos hecho con los vectores. ¿Por qué? Porque la fuerza es un vector, es una magnitud vectorial. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, gráficamente las fuerzas F1 y F2 y lo podemos hacer a través de el método del paralelogramo, como lo vimos la semana pasada, o el método de la poligonal, en el caso de que lo estemos haciendo gráficamente, y analíticamente a través de las componentes, también como lo vimos la semana pasada, y lo veremos ahora. Entonces, repetimos que la resultante del sistema de fuerzas se obtiene mediante la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Para que el sistema de fuerzas esté en equilibrio, es decir, no debe generar desplazamientos, la resultante debe ser nula. Entonces, la equilibrante es aquella fuerza que coincide en módulo y dirección con la fuerza resultante, pero en sentido contrario. Es decir, acá tenemos la fuerza F1, F2 y F3. Calculamos la fuerza resultante. Y la equilibrante entonces es la fuerza que coincide en módulo, dirección, pero de sentido contrario. Cuando nos referimos a la descomposición cartesiana de una fuerza sobre un cuerpo, lo que estamos diciendo es que la vamos a descomponer a la fuerza en un sistema de coordenadas cartesianas. Así tendremos dos componentes vectoriales, una horizontal y otra vertical. Y el ángulo alfa positivo y en posición regular va a indicar la dirección y el sentido de la fuerza. Por lo tanto, entonces, la fuerza A es el resultado de la suma de las componentes vectoriales en X y en Y. Lo podemos expresar entonces en función de los versores I y J, o sea, de los vectores unitarios I y J. O a través de las componentes. Veamos el ejemplo 1. Tenemos las fuerzas F1 y F2 que actúan sobre un punto. F1 es de 8 kilogramos fuerza, que forma un ángulo de 60 grados con el eje X positivo, y F2 de 5 kilogramos fuerza y que forma un ángulo de 307 grados con el eje X positivo. Es decir, F1 estará en el primer cuadrante y F2 estará en el cuarto cuadrante. Lo que queremos hacer es determinar las componentes de la resultante, o sea, tendremos que sumar ambas fuerzas
la magnitud, o sea, deberemos calcular el módulo de la resultante, y el ángulo que forma su dirección con el eje X positivo. Entonces, vamos a expresar las fuerzas F1 y F2. F1 entonces es el módulo por el coseno del ángulo para la componente sobre el eje X y el módulo por el seno del ángulo para la componente sobre el eje Y. De la misma forma, F2. Por lo tanto, la resultante va a ser la suma de F1 y F2. Es decir, sumamos las componentes sobre el eje X y sumamos las componentes sobre el eje Y. O sea, 4 más 3, 7. Y es la componente sobre el eje X. 4 raíz de 3, J más menos 4J es la componente sobre el eje Y. Y la resultante entonces es el módulo de dicha fuerza. Por lo tanto, las componentes de la fuerza resultante serán de 7 kilogramos fuerza, 2,93 kilogramos fuerza y la magnitud aproximadamente de 7,6 kilogramos fuerza. ¿Cómo calculamos el ángulo? Con la tangente trigonométrica. Es decir, si ustedes recuerdan, la tangente trigonométrica del ángulo es ordenada sobre abscisa. 2,93 dividido 7 nos da 0,4186 con 4 decimales. Por lo tanto, para calcular el ángulo con la calculadora hacemos con la función inversa shift tangente de 0,4186 y obtenemos 22 grados 42 minutos 46 segundos. Bueno, veremos ahora el ejemplo 2. Vamos a determinar en forma gráfica, utilizando esta escala de fuerza, y analíticamente, es decir, a través de las componentes cartesianas, las tensiones sobre las cuerdas AC y BC. De la siguiente figura, sabiendo que M pesa 40 kilogramos fuerza. Para la resolución gráfica, entonces realizamos el polígono de fuerza utilizando la escala gráfica. 40 kilogramos fuerza, entonces lo convertimos, lo multiplicamos por 1 centímetro en 10 kilogramos fuerza, nos da 4 centímetros. Trazamos las rectas paralelas a AC y a BC y obtenemos entonces ese gráfico. Luego, en el gráfico se indica el sentido de las fuerzas AC y BC y medimos los segmentos. Y pasamos a kilogramos fuerza aplicando la escala de fuerza, como lo vemos a la derecha. Analíticamente, lo que vamos a hacer entonces es primero plantear en el gráfico la ubicación de las fuerzas en los ejes cartesianos y vamos a determinar sus componentes. Recordemos entonces que el ángulo es el ángulo que se forma con el eje X positivo. Entonces tendremos el siguiente planteo. Tenemos la fuerza M, o sea, el peso M que va para abajo, forma un ángulo de 270 grados. La fuerza BC forma un ángulo de 55 grados con el eje X positivo y la fuerza AC forma un ángulo de 145 grados con el eje X positivo. ¿Por qué? Porque hacemos 180 grados menos 35 grados. Esto es lo primero que debemos hacer. ¿Qué hacemos ahora entonces? Planteamos analíticamente las componentes de las fuerzas. La fuerza M, el módulo por el coseno del ángulo para la componente en X y el módulo por el seno del ángulo para la componente en Y, lo mismo para las fuerzas AC y BC.
Ahora, para que el sistema se encuentre en equilibrio, entonces se debe plantear que la sumatoria de la fuerza debe dar 0. Por lo tanto, entonces, lo que debemos hacer es plantear un sistema de ecuaciones. La sumatoria de las fuerzas en X debe dar 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y debe dar 0. Es decir, la sumatoria en X, para que dé 0, 40 por el coseno de 270, ¿sí? Acá estamos. 40 por el coseno de 270 grados más el módulo de AC por el coseno de 145 grados más el módulo de BC por el coseno de 55 grados debe dar 0. Despejamos, en este caso, AC y nos queda que el módulo de AC es 0,7002 por el módulo de BC. ¿Sí? O sea, estamos resolviendo el sistemita de ecuaciones. Ahora hacemos lo mismo con la sumatoria de las fuerzas en Y. O sea que nos vamos ahora para las segundas componentes. Acá, esto. Entonces, 40 por el seno de 270 grados más el módulo de AC por el seno de 145 grados más el módulo de BC por el seno de 55 grados nos debe dar 0. Reemplazamos entonces el módulo de AC y obtenemos la siguiente ecuación. Operamos y obtenemos que el módulo de BC es 32,76 kilogramos fuerza. Sustituimos luego en AC y AC nos da 22,94 kilogramos fuerza. Bueno, ahora les queda para ustedes las actividades, el ejercicio 10 y el ejercicio 14.